Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tan necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero
viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y yo les digo que el Señor nos promete vida eterna, pero el Señor nos promete su compañía en esta vida que estamos viviendo. En estos momentos que usted está viviendo, en la situación en que sea, el Señor está con usted. Así que agradezcamos. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció
ser humano a lo largo de la historia ha provocado siempre una relación de opresión en medio de la humanidad. ¿Ok? Eso no debe sorprender a ninguno de nosotros, porque sabemos, por lo que vivimos ahora, pero también cuando leemos o escuchamos la historia y vemos la historia de esa misma humanidad, sabemos que el ser humano, por diferentes razones, ninguna válida, de una forma u otra ha provocado, ¿verdad?, una relación de opresión entre los seres humanos. Los siglos XVIII y XIX fueron tiempos de corregir muchas veces parte de esa injusticia, en este caso como fue la esclavitud, ¿verdad? Que debido al color de la piel, pues se oprimió, se abusó, se provocó injusticia, se maltrató e incluso se mató, debido simplemente al color de la piel. En esa lucha durante el siglo XVIII y XIX, primeramente en Europa y posteriormente en toda América, tanto América Latina como en los Estados Unidos, se fueron luchando poco a poco para tratar de abolir lo que era la esclavitud, lo que era esa forma injusta de oprimir a otro ser humano solamente por su color de piel. De hecho, en los Estados Unidos, la lucha para que las personas de la raza negra tuviesen los mismos derechos que sus conciudadanos de la raza blanca se extendió hasta el siglo XX y todavía hoy, en el siglo XXI, se sigue luchando de una forma u otra para alcanzar esa justicia social y esa justicia racial. Eso es por decir un ejemplo, pero no es el único ejemplo de la opresión que hemos vivido durante la historia de la humanidad. Por otro lado, hemos visto también cómo se ha oprimido a lo largo de la historia a la mujer. De muchas maneras. Para comenzar y para hacer lo más sencillo y quizás lo más obvio, algo tan sencillo como que la mujer tuviese el mismo derecho que tienen los hombres a ejercer ese derecho al voto. Que ahora lo vemos tan normal, ¿verdad? Ahora vemos tan común. Las mujeres aquí presentes, cuando llegan aquí las elecciones, se levantan por la mañana tempranito o quizás más tardecito, se preparan, se maquillan, se arreglan, cogen su cartera y se van felices de la vida a ejercer su derecho al voto. Y lo hacemos muy sencillo, tan sencillo que a veces nos olvidamos que no siempre fue así, que fue muy complicado. Mire, desde el 1800 y pico por ahí, tanto en lo que era Europa, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, hubieron un montón de luchas. Desde mediados, ¿verdad?, del 1800 hubo esa lucha para que las mujeres de una forma u otra tuviesen algo tan esencial, tan digno de un ser humano, que es poder ejercer su derecho a votar por los líderes que iban a dirigir el destino de sus vidas. Siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, fueron años donde mujeres dieron su vida y hombres que se unieron a la lucha de estas mujeres también dieron su vida para que tuviesen ese derecho tan sencillo. Y de hecho, no fue como hasta el 1920 que en los Estados Unidos se permitió que la mujer pudiese votar. Y si quiere traerle un poquito más criollo para acá, no fue hasta el 1935 que en Puerto Rico la mujer pudo ejercer su derecho al voto. El ser humano, como dije al principio, le encanta de una forma u otra de provocar la injusticia y la opresión. Por diferentes razones, como dije, por la raza, por ser mujer simplemente, por la etnia. Yo sé que la mayoría de ustedes saben que antes y durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas judías fueron metidas en guetos porque los consideraban de una forma u otra inferiores y no dignos de estar en medio de la comunidad. Y no solamente fueron metidos en guetos, millones
murieron en campos de concentración, millones fueron quemados vivos en fábricas preparadas especialmente para quemar seres humanos, simplemente porque eran de una etnia diferente, porque eran judíos. Pastor, gracias a Dios que eso pasó al otro lado del mundo. Déjeme decirle que durante la Segunda Guerra Mundial, también en los Estados Unidos, miles de ciudadanos norteamericanos, por simplemente ser de una raza oriental o simplemente tener alguna característica asiática, entiéndase de Japón, fueron metidos también en campos. No le llamaban de concentración en el nombre, pero en la práctica eran campos de concentración simplemente porque tenían miedo de ellos por ser simplemente de apariencia japonesa. ¿Por qué explico todo esto? Porque esa necesidad del ser humano de oprimir, de ser injusto con otros seres humanos, no ese es específico de algún lugar del mundo en específico, en todos lugares del mundo sucede. No fue en una época pasada, aún en nuestra época sigue sucediendo muchas veces. Porque una vez que nos libramos de un prejuicio, el ser humano tiene la habilidad de crear otro nuevo prejuicio. Ahora, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el génesis de tanto discrimen y de tantas atrocidades realizadas por el ser humano a lo largo de la historia? Definitivamente, y estoy convencido de eso, definitivamente es la falta de amor. Solamente un corazón falto de amor puede crear o provocar todas las atrocidades que llenan las páginas de la historia de esta humanidad. Solamente un corazón que no tenga amor puede cometer las barbaridades de las cuales estamos hablando. No hay manera que un corazón lleno de un amor verdadero, porque en ocasiones otras cosas las bautizamos como amor y no son amor. Solamente un corazón lleno de un amor verdadero entiende que cada ser humano es digno, aunque no sea igual que yo. Jesús conocía la realidad del corazón del ser humano y conociendo esa realidad retó, literalmente retó esa realidad. Lo podemos ver cuando escogió, por ejemplo, a sus discípulos, que quizás nosotros humanamente hablando buscaríamos, ¿verdad? Si vamos a levantar un ministerio, buscamos gente, ¿verdad?, que más o menos sea acorde a mí, que más o menos piense como yo, que más o menos vaya en mi misma línea, para que obviamente no me creen problemas en el camino, y como piensan como yo, pues la vida es más fácil. Jesús no hizo eso. En sus discípulos, Él escogió, por ejemplo, a personas como Pedro y su hermano Andrés, que eran pescadores humildes. Y cuando digo humildes es que ellos mismos se levantaban toda la mañanita para buscar su pequeña barcaza, ¿verdad? Para ellos dos solitos irse, ¿verdad?, a pescar para ganarse la vida. Pero de la misma forma en que llamó a esos dos pescadores humildes, a Pedro y a Andrés, también llamó a dos pescadores que aunque también eran pescadores, no eran tan humildes como Pedro y como Andrés, Jacobo y Juan. La palabra dice que ellos sí eran pescadores, pero trabajaban en el negocio de su padre. Dice que su padre tenía, ¿verdad?, muchos jornaleros, muchas personas que trabajaban para él dentro de esa empresa que él tenía. Así que obviamente eran de una posición económica un poco más privilegiada que Pedro y que Andrés.
Y aunque había esa diferencia en su estatus social, esa diferencia en su poder económico, Jesús decidió llamarlos a ambos y no solamente llamar a ese par de hermanos de ambos lados, sino que también los puso a trabajar juntos. Jesús retó la realidad que se vivía de injusticia cuando decidió llamar a Mateo, un publicano que se ganaba a los chavos el dinero cobrando los impuestos del imperio romano. Y como Jesús parece que estaba medio loco, después de llamar a este publicano que le cobraba los impuestos al imperio romano, decide llamar a Simón el Celote, que era un nacionalista, olvídese, que creía que ese imperio había que sacarlo, mire, a cantazos y a cuchillazos. Literalmente porque los celotes creían en la violencia para poder liberar al pueblo judío del imperio romano. Y solamente en la cabeza de Jesús se le ocurre poner a esas dos personas a trabajar juntas. Cada vez que tú mires a tu lado, a tu hermano y a tu hermana y veas que no estás de acuerdo con él o con ella, recuerda que Jesús lo llamó a ambos a trabajar juntos. Y posiblemente está trabajando junto a ti porque posiblemente siguiendo la línea de lo que hacía Jesús es bien diferente a ti. Y posiblemente piensa muy diferente a ti. Dígame si Jesús no pareciera que estaba loco. ¿Ok? Así que en medio de todos esos prejuicios de su época, al llamar a sus discípulos, Jesús retó lo que quizás otro ser humano haría en ese tiempo. No solamente de la perspectiva de sus discípulos, sino que también Jesús, ¿verdad?, lo llevó incluso a superar los prejuicios que había en contra de la mujer. Mire, Jesús permitía en su ministerio que las mujeres lo acompañaran. Y ahora quizás lo vemos en las páginas de la Biblia, pero eso no era normal en su tiempo. Dice en Marcos 15:40, algunas mujeres miraban de lejos cuando Jesús estaba crucificado, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Y mientras los demás líderes religiosos judíos tenían el lugar en la casa para la mujer, Jesús andaba con mujeres como discípulas suyas. ¿Usted cree que los fariseos tenían problemas con Jesús simplemente porque él era feo o era bonito? Sí, porque los confrontaba, pero una forma de confrontarlos es hacer cosas que ellos no se atrevían a hacer. De eso, inclusive Jesús permitió que una mujer fuera la que predicara sobre él. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Una vez que recibió el mensaje de Jesús, ella fue al pueblo, a la aldea donde vivía, a predicar sobre Jesús, que había encontrado al Mesías. Jesús rompió los esquemas. Por eso a veces tenemos que nosotros pensar cuando nos da trabajo a nosotros romper los esquemas. Cuando pensamos o viene ese pensamiento fugaz a nuestra mente, yo lo he hecho así toda mi vida. O así ha sido siempre. Jesús, si hubiese venido en este tiempo, tendría problemas con ese pensamiento. Tendría problemas. Jesús no solo practicó el amor,
como un antídoto contra el prejuicio, contra la opresión y contra la injusticia, sino que enseñó esa gran verdad a sus discípulos. No es que simplemente él lo hacía y la gente lo observaba. Él sentó a sus discípulos y decirle, mira, así es que se hacen las cosas. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, hablando Jesús. Ámense unos a otros, tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Y esto es redundante. Lo dice 2 veces en la misma oración. La necesidad de que nos amemos los unos a los otros. De hecho, él va mucho más lejos. Cuando vemos el versículo 35, dice, el amor que tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La puso difícil. La puso sumamente difícil. Los discípulos entendieron eso. O por lo menos, estoy seguro que por lo menos Juan entendió eso. Porque alrededor de 70 años después de que Jesús ya había muerto y resucitado y ascendido a los cielos, aproximadamente 70 años después, es que Juan escribe esta primera epístola de Juan. Y yo no sé si lo que yo acabo de leer de las palabras de Jesús a sus discípulos le suena un poquito al pasaje que leímos aquí para comenzar antes la predicación. Pero por si acaso déjeme leérselo nuevamente. Dice en primera de Juan 4, del 7 al 10, que fue lo que se leyó al principio de esta predicación. Queridos amigos, hablando Juan, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Miren, en una sociedad donde todavía abundan los prejuicios, ¿verdad? Todavía abunda la opresión y todavía abunda la injusticia. Yo no sé si alguien tiene duda de eso aquí en esta mañana. Pero en un mundo donde todavía impera y existe todas estas cosas, todos estos males, Jesús, en esta ocasión a través de Juan, nos da la alternativa para los males que aquejan nuestra tierra. En este pasaje que acabo de leer, Jesús, en esa enseñanza que Jesús le dio a Juan, nos vuelve a transmitir la alternativa a la injusticia, a la opresión y a todo lo que vivimos que no nos agrada en medio de nuestra sociedad. Yo quiero que usted escuche algunas partes de este pasaje, una a una, para que usted entienda lo que yo quiero decirle en esta mañana. El pasaje dice en un momento dado que el amor viene de Dios. Así lo dice literalmente. El amor viene de Dios. Mientras pensemos que las leyes puedan cambiar el corazón del ser humano, siempre estaremos pasando de una injusticia a una nueva injusticia. Y yo quiero que usted me escuche y me entienda bien lo que quiero decir y que no malinterprete lo que yo estoy diciendo. No es que las leyes no hacen falta. No es que no sea necesario poner leyes que de una forma u otra traten de controlar y si es posible erradicar toda injusticia que hay en medio de nuestra sociedad. Sí, eso es importante que exista, que esas leyes de una forma u otra reflejen a una sociedad que realmente está saludable. Pero aunque esas leyes es necesario que existan, es necesario que recordemos
que mientras el corazón del ser humano no es transformado, las leyes corregirán una injusticia, pero luego saldrá otra injusticia. Y cuando las leyes corrijan esa injusticia, saldrá otra injusticia. Y cuando las nuevas leyes vuelvan a cambiar esa injusticia, saldrán nuevas injusticias, porque el corazón del ser humano que no posee el amor de Dios va a seguir creando injusticias, opresión, dolor contra otros seres humanos. Y como dije hace un momento, no es cualquier amor que debe estar en nuestro corazón, es el amor de Dios. Como dice el pasaje, ese amor viene de Dios, no viene de ningún otro lugar. Yo no tengo problemas con las luchas sociales. Yo creo en muchas luchas sociales. Pero estoy consciente que esas luchas sociales van quizás a erradicar un problema específico. Pero el problema de fondo, que es el que causó esa injusticia que está en el corazón del ser humano, solamente lo puede cambiar Dios cuando transforma el ser humano. Si el ser humano no es transformado, la ley corregirá, pondrá un parcho, pero posteriormente volverá a salir algo. Otra parte del pasaje dice: todo el que ama conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios. Déjeme explicarlo de esta manera. Conocer a Dios no es seguir una religión y pensar que el resto del mundo es un ignorante por no pensar como yo pienso ni creer en lo que yo crea. Eso no es el amor de Dios. El pasaje es muy claro. Dice: todo el que ama conoce a Dios. Todo el que ama conoce a Dios. Solamente el que conoce a Dios puede ser lleno del amor de Dios. Pastor, pero ¿usted está seguro de eso? Bueno, vamos a ver más adelante lo que es el pasaje. Pero el que no ama no conoce a Dios. Y escúcheme bien, el amor de Dios es un amor incómodo. Si el amor que usted siente está muy cómodo, haga un alto, evalúe, reflexione, piense. El amor de Dios siempre es incómodo, porque lucha contra el amor de nuestra humanidad. El amor de mi humanidad, de una forma u otra, lo que trata es de estar donde yo me siento cómodo. El amor, ¿verdad?, de mi humanidad, de una forma u otra, trata de estar cerca de la gente que me hacen sentir bien. Pero el amor de Dios muchas veces me va a mover donde la gente que no me hace sentir cómodo o cómoda. Por eso el amor de Dios siempre va a ser incómodo. Cuando usted diga: pastor, pero es que a fulano me da un trabajo amarlo o amarla, y le da como una testículos aquí en el cuello. Yo sé lo que dice la palabra, pastor, pero me da un trabajo porque es que fulano tiene un no sé qué que despierte en mí. Se me revuelca algo por dentro. Es que, no sé, esa persona habla y a mí me dan ganas de darle un sopapo santo. Déjeme decirle que ese es el amor incómodo de Dios. Cuando usted siente que a usted no le nace, que a usted no le sale, significa que cuando el amor de Dios actúa en usted, le va a salir no por usted, sino por Dios, porque usted está reconociendo que a usted no le sale. Yo sé que aquí no existe nadie, ¿verdad?, de la forma que estoy diciendo, ¿verdad? Yo sé. Pero si de casualidad alguien que esté conectado a la distancia, porque yo sé que aquí nadie, pero si de casualidad alguien a la distancia tiene a alguien que no lo pasa, mira, ni con jugo de China,
Posiblemente Dios te está hablando en esta mañana. Santo Dios. Otra parte del pasaje dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. La soberbia nos ha llevado a pensar que el libre albedrío que Dios nos ha concedido es una especie, es algo que nos puede permitir limitar el poder de Dios. A veces pensamos eso. Yo soy libre, yo tengo libre albedrío. Y a veces pensamos que con ese libre albedrío podemos limitar el poder de Dios. Que eso, además de soberbia, está errado. Tú puedes decidir negar la realidad de Dios, pero aún así Dios ha decidido amarte. Tú puedes escoger vivir enajenado o enajenada de la voluntad de Dios para tu vida y sus planes para ti, pero aún así Dios ha decidido amarte. Tú puedes sumergirte en tu dolor y rechazar la mano de Dios que quiere levantarte, pero aún así Dios ha decidido amarte. Tú puedes pensar que la enfermedad y la muerte es el final y que Dios se ha olvidado de ti, pero aún así Dios ha decidido amarte. Porque es Dios quien siempre toma la iniciativa. Lo que Dios quiere hacer en ti, mira, no depende de ti. Lo que Dios quiere hacer en ti lo va a hacer a pesar de ti. Y lo hará cuando permitamos que su perfecto amor inunde nuestro corazón. Claro, cuando el perfecto amor de Dios inunda nuestro corazón, en esa inundación hay muchas cosas que tienen que ahogarse. El amor que Dios desea compartir en nuestro corazón es el amor que nos mueve a desear y luchar por una sociedad más justa en este tiempo. Amor por las madres que luchan solas para echar para adelante a sus hijos y sus hijas. Amor por la niñez maltratada en medio de familias disfuncionales, pero también maltratadas por un sistema educativo que no le provee herramientas reales para enfrentar el mundo moderno. Amor por la juventud que tiene que irse de su tierra por falta de oportunidades. Amor por nuestros ancianos que luego de una vida de sacrificios y esfuerzos les falta lo que quieren arrebatarle muchas veces para que tengan una vida digna en su vejez. Amor por quienes sufren en otros países debido a terremotos, huracanes, hambre, persecución político-religiosa y tantas otras situaciones que nos parecen lejanas porque solamente la vemos a través de fotos o videos en nuestros celulares. Amor por los marginados, los olvidados, los excluidos en nuestra tierra. Marginados, olvidados y excluidos por el gobierno, por la sociedad y en ocasiones hasta por la misma iglesia. Pero no olvidados nunca por Dios. Si el amor que hay en nuestro corazón no se traduce en nada de esto, entonces no es el amor de Dios. Pero ese maravilloso amor de Dios es tan grande que no se limita a este mundo. El amor que Dios provoca, ¿verdad?, en nosotros es luchar por hacer la diferencia en este mundo, pero también nos recuerda que nuestra existencia trasciende este mundo. El pasaje que dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Mire, esta vida pasará. Tú lo creas o no lo creas. Tú creas que Él es eterno o creas que Él es eterna. Esta vida pasará tarde o temprano. Pero hay una vida eterna más allá de esta vida terrenal que nosotros conocemos. Existe una vida más allá de esta vida. El pensar que esta vida terrenal no se relaciona en nada con esa vida eterna es pensar que Dios es un sádico que nos hace experimentar dolor y sufrimiento en una existencia sin un sentido más allá de nuestro tiempo. Nosotros no estamos aquí por simplemente estar. Dios nos dijo simplemente, los voy a echar al mundo y veremos qué va a pasar con ellos. Dios tiene propósitos y planes para nosotros en este mundo. Y ese plan y ese propósito están relacionados con la vida eterna que Él nos ha preparado. Si no, esto no tendría sentido.
nos hubiese creado en la vida eterna y se ahorraba todo este trabajo, se ahorraba todo este dolor, se ahorraba todo este sufrimiento y estaríamos felices allá en la vida eterna. Hay propósito, hay razón por la cual Él nos puso sobre la faz de la tierra. Algo tenemos que aprender. Por algo tenemos que luchar. Algo tenemos que hacer. Para que al final de nuestro tiempo y de nuestra vida, cuando nos presentemos ante la presencia de nuestro poderoso y soberano Dios, podamos decirle: Señor, hice lo que tú esperabas de mí sobre la faz de la tierra. Me diste este conocimiento, lo puse a tu servicio. Me diste estos talentos, lo puse a tu servicio. Aunque quizás no sea de la forma clásica, como muchas veces nosotros queremos de una forma u otra delinear lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay tantas personas que queman su vida tratando de ser la diferencia en personas que sufren. Y yo estoy seguro que cuando lleguen ante la presencia de Dios, Él no le va a preguntar si era bautista, presbiteriano, metodista, si venía a los cultos presenciales o si hizo los cultos allá virtualmente. Simplemente le va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di? Con lo que te entregué. Que como Dios podía dárselo a cualquier persona y decidí dártelo a ti, ¿qué hiciste con eso? Poderoso es nuestro Dios. Santo Dios. Aleluya. Tu vida debe tener sentido en este mundo, pero también tiene que tener sentido en la humanidad. En lugar de preguntar por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo, deberíamos preguntarnos: ¿estoy haciendo algo para aliviar el sufrimiento en este mundo? Yo puedo decir que he visto el amor de Dios, y lo digo con toda convicción. Puedo decir que he visto el amor de Dios fluyendo a través de personas que han decidido dejar a un lado las críticas y las quejas para hacer la diferencia. Yo lo he visto. Y como yo lo he visto, nadie puede discutirme lo que yo he visto. He visto el amor de Dios en jóvenes y adultos caminando en el polvoriento camino del sector pobre, olvidado, llamado el tránsito, allí en El Salvador, simplemente para llevarle esperanza a los que viven en aquel lugar aislado. He visto el amor de Dios en quienes trabajan cada día para que la niñez con hambre tenga un desayuno, por lo menos cada mañana, en un sector llamado Ciudad Bolívar, allá en Colombia. He visto el amor de Dios en quienes luchan por darle educación a una vida y una vida digna, ¿verdad? Para aquellos que llegan indocumentados a la República Dominicana provenientes de Haití, trabajando en los batalles, a veces en condiciones infrahumanas. Yo lo he visto. He visto el amor de Dios en los misioneros que dejan su tierra y su familia para ir a lugares lejanos para llevar esperanza. Yo lo he visto. Pero también he visto el amor de Dios en quienes se paran al menos un sábado de sus vidas, para llevar alimentos, esperanza y amor a una comunidad que conocemos como la iglesia debajo de un puente. Yo también lo he visto. El amor de Dios no es algo teórico. Yo he visto sus efectos en el ser humano a través de todas esas cosas que le estoy diciendo. El amor de Dios es real. El amor de Dios es pertinente. El amor de Dios es necesario para cada uno de nosotros para hacer la diferencia en un mundo que necesita cada vez personas a través de las cuales fluya ese amor de Dios. Escúchame bien, que fluya a través de nosotros. No que simplemente recibamos el amor de Dios y sigamos inflándonos y recibiendo ese amor, sino que ese amor no solamente llegue a nosotros, sino que de la misma manera que llega, fluya hacia otras personas.
A cada persona con la cual hablamos, conversamos, nos encontramos. A cada persona que vemos en necesidad. A cada persona que habla con nosotros sin esperanza. A cada persona que necesita de ese amor de Dios. Y que tú eres el canal que Dios quiere utilizar para mostrar su amor. Déjeme repetirle para ir terminando lo que les dije hace un momento. El amor de Dios es incómodo. El amor de Dios es incómodo. Roguémosle a Dios, pidámosle a Dios que nos haga sentir ese amor incómodo, aunque nos duela. Aunque haga brotar lágrimas de nuestros ojos. Aunque quizás nos duela en nuestro cuerpo. Aunque tengamos que sacrificar parte de lo que somos o parte de lo que tenemos. Pero que el amor de Dios fluya libremente a través de nosotros. Este mundo lo necesita. Y la iglesia, entiéndase usted y yo, somos los llamados a ser ese canal para que el amor de Dios fluya. Escúcheme bien, la misericordia de Dios es tan grande, el poder de Dios es tan inmenso, que si yo no hago lo que tengo que hacer para ser un canal del amor de Dios, Dios utilizará a quien tenga que utilizar para que su amor fluya. Lo triste de todo esto es que cuando Dios tenga que hacer eso para que ese amor fluya a través de otras personas, quizás sea yo el primero que critique y diga, pero ese no es cristiano, pero ese no es creyente, pero ese no es de mi iglesia, pero esa persona es un pecador o una pecadora. Cuando quizás la pregunta o las palabras que salgan de mi boca deberían ser, ¿por qué Dios tuvo que usarlo a él o a ella y no me usó a mí? El amor de Dios es incómodo. Y yo espero que en esta mañana yo lo haya hecho sentir a usted lo suficientemente incómodo o incómoda. Si usted en esta mañana se ha sentido incómodo o incómoda, Dios le está hablando. Porque ya a mí me habló. Cuando me preparaba yo me sentía incómodo. Pero que Él nos dé la fortaleza, que Él nos dé la sabiduría, el discernimiento, que Él nos dé, ¿verdad?, esa fortaleza necesaria para no quedarnos solamente en la incomodidad, sino extender nuestra mano y compartir el perfecto amor de Dios. Que así nos ayude Dios. Yo quiero orar por ustedes en esta hora. Como siempre digo, este es el espacio en donde usted reflexiona. El Señor ha compartido con nosotros su palabra, su mensaje. Ahora nos corresponde a nosotros responder a esa palabra de Dios. Así que yo quiero, como siempre digo, que usted reflexione en esta alabanza. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí
amo